La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, en México se experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y de la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Conflicto postelectoral. A partir de 1910 se comienza a sentir en la economía los efectos del cambio del sistema. Aunque no podemos hablar de una crisis en la economía mexicana, con la llegada de Francisco Madero a la presidencia no se observan mayores cambios en las políticas sociales y económicas, además de que las relaciones internacionales se mantuvieron sin grandes cambios. Etapa violenta. Es hasta 1913, al iniciar la lucha armada entre carrancistas y villistas, que se empieza a ver una desarticulación del sistema económico, estructurado durante el porfiriato. Esto afectó a todas las ramas de la economía hasta cierto punto, con excepción de la industria petrolera. El uso de las líneas ferrocarrileras para transporte de tropas y su consecuente destrucción fue la principal afectación para el sistema económico. Debido a esto, el traslado de las mercancías se volvió muy costoso, lo que generó hambrunas entre 1915 y 1916, y elevó la inflación por desabasto y problemas en el sistema financiero y monetario. Las monedas de oro y plata, así como los billetes de los bancos establecidos, salieron de circulación, privilegiando la existencia de monedas respaldadas por cacicazgos revolucionarios, los llamados bilimbiques. Además, la zona norte del país, que vio la mayor parte del conflicto armado, tuvo una baja en las inversiones que recibía del extranjero, principalmente de Estados Unidos por su cercanía. El periodo de recuperación. Tras el término de la época armada y el inicio de una relativa estabilidad en 1919, que desembocó la promulgación de la Constitución de 1917, el patrón oro regresó a ser usado y los ferrocarriles volvieron a ser usados para el transporte de mercancías. Además, la Primera Guerra Mundial ayudó a frenar la salida de capitales ante una incertidumbre global y, una vez estabilizadas las industrias, la demanda por mercancías y materias primas a nivel global permitió que la economía se recuperara un poco. En los 10 años que abarcó la Revolución Mexicana, hay quienes estiman que el decrecimiento promedio anual de la producción fue de 0.3%. En esta etapa de recuperación, que se extendió hasta 1926, la economía mexicana saneó algunos de los efectos del conflicto armado, aunque de manera accidentada, hasta que en 1927 se llegó a un estancamiento, posteriormente en 1929. La Gran Depresión afectó a la economía nacional, la cual se vio completamente recuperada hasta 1932.